gracias te doy en el nombre de Jesucristo por concederme esta gran oportunidad de volver a conectarnos con nuestros hermanos y hermanas y de esta manera compartir la palabra de Dios que nos sirve como guía, que ilumina nuestro camino y que nos señala el mejor rumbo a tomar. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de tus hijos que han de conectarse. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu gracia y tu misericordia con nuestra gente. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, guíanos, dirígenos y concédenos hacer tu voluntad para gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno y a cada una. Desde este lugar y hacia ustedes, al llegar a su familia, gracias por darnos la oportunidad de estar y conectarnos con ustedes. Y gracias por el tiempo que ustedes nos conceden para que de esta manera compartamos la palabra de Dios. En esta noche quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 1 hasta el 9. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Tailán 200,000 hombres a pies y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre lo de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecistas desde Avilá hasta el lugar de Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todos lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Señor, gracias por tu palabra. Confío que esta puedan ser en esta noche como un alimento poderoso para la vida de cada creyente. Te ruego que te glorifique, ministrándola a los corazones y dando de comer a cada vida hambrienta, necesitada. Dios, ruego por ella y te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis buenos y amados hermanos, es interesante
tomar en cuenta, mirando esta historia, este pasaje bíblico, meditando en ella, es bueno tomar en cuenta que cuando la soberbia de los hombres respira, la justicia se asfixia y la vida de compromiso con Dios perime. Estando en meditación y analizando la conducta en las mismas entrañas de la comunidad de fe, he contemplado cómo muchos hombres y mujeres han fracasado, cómo han caído después de ser llamados a ser parte del reino de Dios. No han logrado los objetivos propuestos. A lo largo de la historia que la Biblia nos presenta y el trato de Dios con el liderazgo humano, la desobediencia y rechazo a la palabra de Dios, a la palabra divina, a la determinación del Altísimo, ha sido la causa de caída y derrota de muchos hombres y mujeres que fueron llamados y que comenzaron bien, pero han terminado mal. En el caso que tratamos hoy de Saúl, el nombre Saúl significa deseo pedido a Dios. Y hago mención de esto porque es bueno destacar, atreverse a decir que Saúl nunca fue elegido por Dios, sino pedido a Dios. Saúl no fue llamado por Dios, fue facturado por la solicitud de otro. Es por eso que no fue fiel ni leal a Dios. Porque es muy difícil que una gente a quien Dios no ha llamado pueda entender las interioridades, las manifestaciones y la dinámica de este bendito llamado ministerio y encomienda. Para entender esto, para comprender en realidad cuál es el deseo de Dios, debemos haber sido llamados por Dios. Si no hemos sido llamados, si no hemos sido comisionados, si esto no ha estado en el interés divino, si Dios en su misericordia no se ha movido a levantarnos del lugar donde estamos, a cambiar nuestra vida, a transformar nuestras situaciones y a llevarnos a un proceso de preparación para que nosotros podamos entender su propósito y su plan, va a ser difícil que entonces podamos serle fiel y leal al llamado que Dios ha hecho, o en otras palabras, a la encomienda que ha puesto sobre nuestros hombros. Saúl no fue el hombre a quien Dios escogió para que fuera el primer rey de Israel. Dios lo facturó. El mismo texto bíblico enseña que el pueblo lo solicitó, que el pueblo lo pidió, que el pueblo rechazó, presentó rechazo, hizo resistencia al modelo de gobierno que Dios estaba desarrollando. Y esto acontece cuando nosotros, que de alguna manera estamos en este reino, estamos trabajando, cuando no somos reverentes ante el modelo divino, cuando no somos reverentes a la forma de Dios, cuando no nos inclinamos al deseo del Altísimo y cuando su voluntad
no es el móvil de nuestro sacrificio, entonces la soberbia nos atrapa. Y al subir y crecer la soberbia en nosotros, inmediatamente asfixiamos la fe y estrangulamos la justicia. Y eso significa que no vamos a poder cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y nos vamos a convertir en tropiezo para el estado progresivo del propósito que Dios está desarrollando. La palabra de Dios dice en este capítulo 15 que Samuel, como profeta, como el hombre de Dios, como el vocero divino, llegó a Saúl y le dijo lo siguiente: Jehová me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Ahora tú debes estar atento a la palabra de Jehová. Y este fue el gran error de Saúl. Saúl no estuvo atento a la palabra de Jehová. Saúl fue cruel, desobediente, arrogante, egocéntrico, y puso todo a girar a su alrededor. Y para poder defenderse de la voz de Jehová, del reclamo divino, para poder defenderse de la acusación, tuvo que crear argumentos que no tenían base ni tenían razón de ser, porque no eran necesarios. Pues los argumentos se producen cuando existen posibilidades de salvar una situación o producir cambio en una circunstancia. Pero todo lo que Dios había hecho estaba correcto. Dios había diseñado y las cosas se podían resolver como Él dijo, porque Él estaba ahí. Y precisamente, hermanos y hermanas, esa es la garantía. Hoy tú y yo podemos tener tentación, podemos tener pruebas y podemos vernos enfrentando dificultades. Pero quiero decirte que el Dios que nos llamó está ahí. Y que no es verdad que tú vas a perecer, porque Él está vigilante y trabajando para que su propósito se realice. Cuando tú escuches su palabra y estés atento a su llamado, será posible que el propósito de Dios se cumpla. Esto quiere dejar dicho que entonces no serán necesarios mis argumentos, mis defensas. No serán necesarios mis exposiciones. No serán necesarios mis razonamientos. No serán necesarios mis posiciones, mis defensas. Porque Dios defiende su propósito y su plan. Cuando Dios nos llama y nos envía, Él está atento a lo que sucede, porque su defensa, como fuego consumidor, está activa para sacar a salvo el propósito para el cual nos ha llamado. El problema de Saúl, el problema de Saúl fue perder la atención a la palabra de Dios, desenfocarse del mandato divino. El problema de Saúl fue menospreciar el decreto divino. Otro problema de Saúl fue apoyarse en su propia opinión y alojarse en la sombra de la religiosidad y desatender la justicia divina. Mis buenos hermanos, hay que abrir nuestros ojos, especialmente a todos mis compañeros y amigos, colaboradores, gente que trabajan de una manera u otra en el reino de Dios. Unos que trabajan en un tipo de ministerio, otros trabajan en otro, pero todos hacemos algo en este bendito llamado. Entonces debemos tomar como punto de partida, si queremos salir bien,
la palabra de Dios como el camino a transitar. En segundo lugar, Samuel le dice: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel cuando se opuso en el camino para que no entraran a la tierra. Cuando Israel venía subiendo de Egipto, los amalecitas se opusieron, se levantaron contra ellos, le cerraron el camino y le hicieron la vida imposible. Le pusieron obstáculos, se levantaron contra ellos, le riñeron en el camino y lo detuvieron en el paso. Y esto Jehová lo tomó en cuenta. Y qué maravilloso esto. Porque hoy tú y yo tenemos muchos amalecitas que se levantan en el camino para cortarnos el paso y que nos sirven de obstáculo para que no podamos llevar a cabo la tarea del día. ¿Cuántos amalecitas transitan? Tú tendrás que vencer y tendrás que ver haciéndote la guerra. Las oposiciones. Los amalecitas trabajan para que tú no cruces a la tierra prometida. Tengamos en cuenta esto. Pero la otra parte que tenemos que tomar en cuenta es que Dios lo está mirando y Dios lo va a recompensar. La palabra de Dios dice que Samuel le dijo a Saúl: Jehová lo va a castigar. Le van a tener que pagar a Jehová por el daño que le han hecho. Qué tremendo esto, hermano. Yo no quiero que nadie sea derribado. Yo no quiero que nadie sea dañado. No es mi intención. Pero de lo que estoy seguro, que todo amalecista que se pare en el camino y me sirva de obstáculo, tendrá que encontrarse con el Dios frente al juicio. Dios le dará su recompensa. Es por esto que quiero dejar vivamente en la mente y el corazón de todos ustedes, de cada líder, de cada hombre y mujer que Dios ha llamado. Quiero dejar vivo que Dios está con nosotros como poderoso gigante y que no quedaremos varados en el camino ni avergonzados, porque Él pelea por nosotros. La Biblia dice que ante esta anticipación divina, Dios le declaró a Saúl lo que había de acontecer. Saúl no podía alegar ignorancia. Saúl sabía que lo que Jehová ya iba a hacer, le iba a cortar la vida a los amalecitas, le iba a cobrar por su maldad. El texto bíblico dice que el juicio era tan fuerte que aún los niños tenían que morir, y hasta los de pecho, los recién nacidos. Todo hombre, toda mujer, no importaba su condición, los amalecitas tendrían que ser destruidos para que no siguieran siendo obstáculos al propósito divino. Este es uno de los juicios más horribles y más fuertes que en las Escrituras se encuentra. La palabra de Dios dice que el juicio también estaba orientado a las vacas, al ganado en sus distintas especies, a los camellos, a los asnos. Los medios de transporte de los amalecitas iba a ser destruido. Imagínense si hoy viniera, Dios no libre, pero viniera una invasión a República Dominicana y quebrara las líneas del metro y destruyera las terminales de los autobuses y acabara con los medios de transporte. ¿Qué sucedería? Un caos, un serio problema.
Pues esto es lo que Dios le está diciendo a Saúl. Voy a eliminar lo que produce y voy a eliminar su medio de transporte. Voy a eliminar todo lo que le produce desarrollo y estado de bienestar a ellos. Lo voy a acabar porque ellos se opusieron contra mi pueblo. Qué tremendo esto. Qué fuerte esto. Y Saúl, sabiendo todo esto, teniendo conocimiento, dice que convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín. Y habían 200,000 hombres a pies y 10,000 hombres de Judá. Estaba completamente altillado y pusieron emboscada en un valle, en el valle. Y dijo Saúl a unos pueblos, a unos grupos llamados los ceneos, que convivían en los mismos territorios con los amalecitas. Pero estos habían actuado diferente. Ellos, a pesar de tener una asociación, de respaldarse, pero los ceneos nunca se opusieron contra el pueblo. Y entonces Saúl le dijo: apártense de Amalec, porque los que se oponen contra el pueblo serán destruidos, pero los que le dan la mano al pueblo de Dios tendrán la recompensa del cuidado y el favor divino, para que no sean destruidos juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Como ustedes fueron misericordiosos, así alcanzarán misericordia. Y cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, ¿qué sucedió? Espada, guerra. Pero lo que nunca debió haber dejado de suceder fue lo que brilló, lo que menos se vio. Saúl debió haber cumplido el orden divino, la orden divina. Y lo primero que hizo fue perdonarle la vida a Agag, rey de Amalec. No estaba supuesto a dejarlo vivo, sino a eliminarlo. Pero le perdonó la vida. Para resumir, todo lo que lucía fuerte y vigoroso, todo lo que lucía en buen estado, desde los hombres hasta las ovejas, Saúl se tomó el atrevimiento de pasar por alto la palabra de Dios y perdonarle la vida. Cuidado, hermanos y hermanas, que los dones que tú tienes no son tuyos. Los ministerios que tú tienes no son tuyos. El llamado que tú tienes no es tuyo. Los recursos que tú tienes para trabajar en este reino no te pertenecen a ti. Son herramientas del reino que han sido puestas en tus manos, pero tú debes dar cuenta por ellas. El error de Saúl fue olvidarse de Jehová, de olvidarse de la palabra. El error de Saúl fue creer que él era el monarca absoluto. Y entonces perdonó a su discreción, libró y se llevó lo mejor del pueblo, el botín, las ovejas, de las vacas, los hombres. Y cuando iban por el camino, Jehová se quejó de Saúl y llamó a su intermediario, Samuel, y le dijo: oye el bramido. Saúl me ha provocado. Saúl se ha levantado en contra de mi palabra. Saúl ha menospreciado mi gobierno.
Saúl ha tenido en poco mi poder. Y Samuel llamó a Saúl y le dijo: Saúl, ¿cuál es el bramido que yo escucho? Y aquí viene el argumento. Y Samuel le dijo: fue el pueblo, le habló mentira. El pueblo lo quiso librar para rendirle culto a Jehová, para ofrecer sacrificio. Es lo mejor y será dedicado a Jehová. Y entonces la respuesta de Samuel fue: se complace Jehová, se siente Jehová más satisfecho en los sacrificios o en que le obedezcan. ¿Qué es lo que Jehová busca de nosotros? ¿Qué pide de ti? ¿Qué pide de mí? Que mostremos una actitud religiosa, que querramos endosarle regalos a Dios, que querramos ver a un Dios que necesita halagos con cosas inmundas y pasajeras. Queremos nosotros allantar a Dios. Eso fue la gran equivocación de Saúl. Dios no le estaba pidiendo sacrificio. Dios no le estaba pidiendo oveja ajena. Dios no le estaba pidiendo vacas ajenas. Dios no le estaba pidiendo botín ajeno. Dios no le estaba pidiendo hombres ajenos que no fueran formados con el alimento que genera de la presencia de Dios. Y Saúl se equivocó. Y usted sabe cuál fue el resultado. Mis hermanos y mis hermanas, debo arribar a la conclusión de este diálogo, de esta reflexión, pidiendo a cada uno que me escucha, que me ve y que más adelante seguirán escuchando, haciéndole el llamado a que seamos reverentes ante la presencia de Dios. No inventemos ni busquemos argumentos. La palabra de Dios está ahí. El mandato de Dios está ahí. No se necesita una segunda ley. No se necesita un manual de procedimiento para interpretar lo que Dios nos quiere decir. Vamos a recibir la palabra tal y como está. Y vamos a someternos a ella. Y si esto hacemos, yo sé que Dios nos ayudará. Habrán amalecistas en el camino, pero habrá un Dios que va como poderoso gigante para socorrernos en medio de las agresiones. Levantémonos, mis hermanos. Amemos a Dios. Amemos el llamado. Amemos la oportunidad que Él nos ha dado. Amemos nuestra salvación. Despojémonos de la soberbia y démosle paso a la justicia, a la verdad. Démosle la oportunidad que Dios sea el que diga la última palabra. Oremos. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por tus hijos y tus hijas, por quienes nos ven y nos escuchan. Y yo te ruego que esta palabra de vida llegue a los corazones, toque vida, cambie de dirección y que destruya argumentos y desbarate posiciones y que establezca tu orden en los corazones y en tu pueblo. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor le bendiga a todos y todas. Muchas gracias por estar conectado, por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.